Gusto recibirte, Luis Custodio. Hay datos nuevos, adelante. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, vamos a hablar de la evolución de los salarios. Es un tema relevante, sin dudas, una variable muy sensible, sobre la que hay un compromiso, además, asumido por parte del gobierno para este periodo y que además está todos los días en el debate en la negociación colectiva. Hoy se conocieron más datos. A propósito, en este caso, del mes de octubre. Veamos la primera placa para ir avanzando en esta información a propósito de cómo ha evolucionado el índice medio de salarios, primero que nada. Pero en la placa, que ya vamos a ver, podremos observar la evolución en términos reales. Primero, el índice medio de salarios creció algo más de 1/4 de punto. Pero la referencia que nos interesa es el salario real, o sea, descontada la inflación para tener claro el impacto sobre el poder adquisitivo, que es lo que vemos allí. Por lo tanto, hay una caída de 1/3 de punto porcentual en el mes en cuanto al salario real. Algo similar había ocurrido en septiembre, y a 12 meses la recuperación es importante, del 4,5%. Vistos estos números, pongamos precisamente estas cifras en un contexto más amplio a partir de la siguiente placa, donde podemos observar la evolución con otra amplitud. Acá vemos el acumulado anual desde 2013 para acá. Hasta 2018, con distintas magnitudes, datos positivos, por encima del cero. Crecimiento al cierre del año en el salario real. 2019 es el primero que muestra una caída. Se profundiza y después repunta en 2022 para agarrar mayor empuje en este año, como vemos, la última barra de esta placa. El dato de 2023, cabe consignar, es el acumulado hasta octubre, que es la información de la que disponemos. Los demás son 12 meses. En este caso, octubre, la comparación simplemente para mostrar una referencia es de los 10 meses que tenemos. Por lo tanto, ahí observamos claramente esa caída 2019, 2020 y 2021. Pero es bueno ver esa evolución con un grado de apertura aún mayor. Y por eso hay otra gráfica, la siguiente placa, que nos puede mostrar esta característica del comportamiento de los salarios. La vemos acá. Fíjense bien en esto. Acá grafiqué el acumulado a 12 meses en cada mes. Estos son datos puntualmente por mes desde 2014 a la fecha. Siempre el acumulado es mejor que la evolución puntual del mes y por eso prefiero utilizar el dato a 12 meses. Empecé esta serie en octubre de 2014 porque es el último dato, octubre del año 2014, que está por encima del acumulado de septiembre. O sea que los datos de septiembre-octubre de este año, para encontrar parecido, tenemos que ir a octubre 2014, como decíamos. Allí vemos después una caída en 2015, es un momento de alta inflación que se comió la evolución del salario. Después hay una caída en el segundo semestre de 2018, vuelve a subir hasta que entramos en la pandemia, que ahí está marcado, lo pueden observar. Cambia la tendencia durante 30 meses, desde marzo del año 2020 hasta septiembre de 2022, los salarios pierden notoriamente su poder adquisitivo. Después, con un efecto combinado, menor inflación y mayores porcentajes de aumento salarial, el salario real medio inició el camino de recuperación que vemos ahí en la gráfica, que continúa hasta nuestros días, favorecido especialmente en los últimos meses por una inflación que, como sabemos, es históricamente baja. Visto esto, entonces, y conocida esa evolución, volvemos a la foto de octubre y también la referencia al año, tomando los 10 meses, pero en este caso, en la siguiente placa, por sectores, para poder desagregar un poco más. En conjunto, en lo que va del año, el salario real en el sector público creció algo más de 4,4% y en el privado 3,4%. Pero acá lo podemos observar todo esto por rubros. Fíjense ustedes, el gobierno central, la administración central, esos salarios subieron más del 10%. Después tenemos construcción, actividades empresariales inmobiliarias, empresas públicas. Están allí desagregados tanto sectores privados como públicos. Las intendencias son, en realidad, en promedio, los salarios reales que menos crecieron, poco más de 1 punto porcentual. O sea que la diferencia es bastante amplia. Corrijo la referencia de gobierno central que hablé de 10. 10 es en términos de índice medio de salarios, cuantificando la inflación, es de un 5% aproximadamente. Ese es el incremento mayor que podemos observar ahí. Como ven, es dispar. Por eso hablamos de salario real promedio. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con los salarios? Es claro que al cierre del año 2023 vamos a tener una recuperación que este año va a crecer por encima de 2022. Una placa más para apoyarnos precisamente en esos datos. Acá tomé el promedio
del último año prepandemia, 2019, comparado con el último año cerrado, 2022. Lo que hay en esa comparación es una caída del 3.7% de los salarios. Como los salarios van a terminar creciendo este año, alrededor del 3.5%, algo menos del 4%, en ese rango aproximadamente, podemos hablar de una recuperación de los niveles salariales del promedio 2019. Por lo menos al mismo nivel o un poquito por encima. Hay que esperar el cierre del año, pero está más o menos en ese rango. Esto, en cuanto a salarios, esta cifra podría ser algo mayor o menor en función de las mesas de negociación que todavía están en curso, pero no va a cambiar sustancialmente. Y volvemos por un momento a esa última placa, porque el cuadro de abajo nos muestra otra realidad. Eso es en referencia a las pasividades, esos datos que tenemos abajo. Recordemos que las pasividades se calculan en función del índice medio de salarios nominales. Esa es la variable que se toma en cuenta. Es probable que el índice medio de salarios nominales cierre el año, tenemos hasta octubre ahora, en el entorno del 8% acumulado por encima de 2022. La inflación va a andar en torno al 5%. Por lo tanto, faltando aún algunos registros para cerrar el año y tener el dato firme, podemos proyectar que las pasividades van a tener un incremento real del orden del 3% para el cierre de 2023 en comparación con el año anterior. Para todo esto, falta completar el año, son estimaciones, tanto a nivel de salarios como de pasividades. Dejo acá este tema que tiene que ver con el índice medio de salarios y demás, porque se divulgó hoy, hace un rato, por parte del Banco Central, el indicador mensual de actividad económica. Es un nuevo indicador adelantado que nos ayuda, con menor apertura que las cuentas nacionales que nos refieren al Producto Interno Bruto, pero nos muestra cómo va evolucionando en un mes la economía. Se entrega el último día de cierre del otro mes, o sea, 60 días después, pero es una fotografía mucho más acabada y que nos adelanta de alguna manera, porque este dato es de septiembre, tenemos agosto y han tirado la serie para atrás, podemos ver los meses anteriores, nos adelanta de alguna manera el dato que el 14 de diciembre se conocerá, que es el tercer trimestre del Producto Interno Bruto. Cayó 0.2% interanual, 0.9% desestacionalizado, o sea, 2 décimas respecto al mismo mes del año anterior, 9 décimas respecto al mes anterior. En octubre había mostrado un repunte. Hay que esperar el dato del Producto Interno Bruto, pero atención, podríamos decir, tomando los datos de los 3 meses, que este tercer trimestre está por encima del segundo, aproximadamente un punto o unas décimas por debajo. O sea, creció en términos desestacionalizados, está por debajo del mismo trimestre del año 2022. Pero estaría creciendo. Por lo tanto, mostraría un repunte de un segundo trimestre del año que fue, recordarán ustedes, muy malo. Y quizás esto nos ratificaría un crecimiento de la economía. Falta todavía ver el cuarto trimestre, ¿no? Pero nos vamos aproximando a consolidar ese dato de un 1% o 1 y algo quizás por encima para el Producto Interno Bruto. Son de todos modos estimaciones, pero es un dato que nos ayuda, un instrumento más que ha elaborado el Banco Central del Uruguay para ayudarnos a comprender la evolución de la economía. Gracias, Luisa.